Me llamo don Ricardo Suárez, tengo 74 años, y todavía recuerdo la tarde en que mi propia hija me llamó viejo inútil frente a sus hijos. Fue un 12 de septiembre de 2021, en nuestro piso de la calle Aragón, en Valencia. Había preparado una paella para todos, como cada domingo. Era mi forma de mantener la familia unida, aunque ya sentía que algo se había roto. Marta, mi hija, estaba alterada porque le pedí que no gritara a los niños. Me miró con una mezcla de rabia y desprecio. Viejo inútil, dijo, sin temblar, si no fuera por mí, estarías en una residencia. El silencio que siguió fue más cruel que las palabras. Su marido, Daniel, fingió no escuchar. Los niños siguieron jugando, sin entender el peso de lo que acababa de pasar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Aquella noche recogí mis cosas en silencio. Dejé mi delantal colgado, el arroz intacto en la cazuela y el olor del hogar disolviéndose en la tristeza. Nadie me detuvo cuando cerré la puerta. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez te dolió más el silencio después de una ofensa que la ofensa misma. Con lo poco que me quedaba de dignidad y algunos ahorros que aún conservaba en una cuenta vieja del Banco de Valencia, alquilé una habitación en un edificio antiguo del barrio de Ruzafa. Pagué 380 euros al mes por un cuarto con paredes húmedas y una cama que chirriaba cada vez que me giraba. La ventana daba a un patio interior donde apenas entraba la luz. Aún así, me dije que era suficiente. Después de todo, el silencio también puede ser compañía cuando el alma necesita sanar. Por las mañanas caminaba despacio por el jardín del Turia, un tramo cada día, hasta llegar a las fuentes donde solía llevar a mis nietos a jugar. A veces me sentaba en un banco y observaba a las parejas jóvenes pasar, a los ciclistas, a los ancianos con sus perros. Yo no tenía perro, ni compañía, pero llevaba conmigo una libreta pequeña, de tapas marrones, donde escribía cada noche: no me rendiré. Aún tengo manos. Aún tengo alma. Era una manera de recordarme que, aunque me habían dejado atrás, todavía quedaba algo de mí que valía la pena. Intenté encontrar trabajo. Fui a varios talleres y almacenes. Algunos me miraban con compasión, otros con prisa. Lo siento, señor, buscamos gente más joven. Era la frase que más escuché durante esas semanas. Hasta que un día, entrando en una calle lateral de Jesús, vi un cartel colgado en la puerta de un taller de carpintería: se busca ayudante, media jornada. Entré sin muchas esperanzas. El dueño, don Emilio, era un hombre de unos 60 años, con las manos curtidas y la mirada clara. Me preguntó si sabía lijar, medir, ensamblar. Le respondí que había hecho mis propios muebles, que mi casa, la misma de la que me había marchado, la había construido yo con mis manos. Me pidió una prueba. Me dio una silla vieja para reparar. Trabajé en silencio durante 1 hora. Cuando terminé, la silla quedó firme, sin tambalear. Don Emilio sonrió. Tiene manos de artesano viejo, de los que ya no quedan. Empieza mañana. Así, volví a sentirme útil. El taller olía a madera y barniz, y ese olor me curaba más que cualquier medicina. Ganaba poco, apenas 500 euros al mes, pero no era el dinero lo que me sostenía, sino la rutina: lijar, ajustar, ensamblar, crear. Con el tiempo, don Emilio empezó a confiar en mí. Me dejaba abrir el taller cuando él llegaba tarde, y a veces me invitaba a comer en el bar de la esquina. En las noches, al regresar a mi pequeña habitación, preparaba sopa de sobre y encendía la radio. La voz de los locutores me hacía compañía. A veces sonaba una canción antigua, de las que escuchaba con Clara, mi esposa. Ella murió hace 10 años, y cada nota era como volver a su voz. En esos momentos, el pasado se me mezclaba con el presente, y sentía que tal vez todo el sufrimiento tenía un sentido que aún no entendía. Pasaron los meses. En Navidad recibí una postal de mi vecina del piso de abajo, doña Teresa, una viuda amable que me dejaba mandarinas en la puerta. Para que no se olvide de sonreír, me escribió. La guardé en mi libreta.
No había regalos, ni familia, ni árbol, pero había algo más valioso, la sensación de seguir vivo, de haber sobrevivido al desprecio sin volverme amargo. A mediados de 2022, don Emilio me ofreció aumentar las horas. «Necesito a alguien de confianza», me dijo. Acepté sin dudar. Con el nuevo horario, llegaba a casa al anochecer, cansado pero satisfecho. Empecé a ahorrar poco a poco. Guardaba cada billete de 20 euros en una caja de madera que fabriqué yo mismo. La llamaba mi caja de dignidad. No era por el dinero, sino por lo que representaba, el esfuerzo de un hombre que se negaba a ser un estorbo. En el barrio, algunos comenzaron a conocerme. Me encargaban pequeñas reparaciones, una puerta que no cerraba bien, una cómoda vieja, un marco roto. Yo lo hacía sin cobrar mucho, a veces solo por el gusto de ver algo volver a servir. Una vecina me dijo un día: «Usted tiene paciencia de santo, don Ricardo». Sonreí. No era paciencia, era otra cosa. Era la calma de quien ha perdido todo lo que se podía perder. En las tardes de domingo, cuando el olor de las paellas se extendía por las calles, sentía un nudo en la garganta. Recordaba mi casa, mis nietos, la voz de Marta. Pero ya no había rencor. Solo una tristeza serena, como la del mar cuando el viento cesa. A finales de 2023, mi vida tenía orden, trabajo, ahorro, rutina. Y en ese orden encontré algo parecido a la paz. Empecé a pensar que tal vez la soledad no era un castigo, sino una segunda oportunidad para volver a ser quien era antes de que la humillación me doblara. Una noche, escribí en mi libreta: «He perdido una familia, pero he recuperado mi valor. La madera vieja, si se cuida, aún puede brillar». Y mientras la lámpara parpadeaba sobre el escritorio, comprendí que el exilio no siempre es distancia. A veces es solo el camino que uno debe recorrer para regresar a sí mismo. El primer día que volví a oler madera recién cortada sentí algo parecido a la esperanza. El taller de don Emilio era pequeño, pero lleno de vida, sierras que zumbaban, virutas de pino en el suelo, el sonido de un martillo que marcaba el compás del trabajo bien hecho. Llevaba meses sin escuchar nada parecido a un propósito. «No tengo prisa», me dijo don Emilio el primer día. «Aquí lo importante no es correr, sino hacer las cosas bien». Y así fue. Las primeras semanas me encargué de lijar marcos y barnizar sillas viejas. Mis manos, endurecidas por los años, se acostumbraron rápido al ritmo. Cada tornillo que ajustaba era una conversación muda conmigo mismo. Cuando trabajas con madera, aprendes a escuchar sin hablar, los crujidos te dicen dónde apretar, los nudos te marcan los límites. Así también ocurre con las personas. Poco a poco, empecé a recuperar algo que creía perdido: el respeto. No de los demás, sino el mío propio. Dejé de sentirme invisible. A veces, cuando don Emilio me pedía consejos sobre cómo reforzar una junta o reparar una puerta antigua, yo recordaba los años en los que construí mi casa de la calle Aragón. Cada tablón de aquel piso llevaba mi esfuerzo, mis ahorros y mis sueños. Aquel hogar fue mi mayor obra, y sin embargo, un día mi propia hija me echó de él con una sola frase. Pasaron los meses. Don Emilio, viendo mi constancia, me ofreció trabajar a tiempo completo. Me subió el sueldo a 900 euros y me dio una llave del taller. «Para que vengas cuando quieras», me dijo. A veces, me quedaba allí los domingos, trabajando en silencio, restaurando muebles que la gente daba por perdidos. Era mi manera de hablar con el pasado. Una tarde, me trajo un mueble de nogal del siglo XIX, completamente astillado. «Esto lo daban por muerto», me explicó. Lo observé con cuidado. Las vetas del nogal aún conservaban brillo. Sonreí. «Nada está muerto si todavía sostiene su forma, don Emilio». Él asintió. No sé si hablábamos del mueble o de mí. Empecé a guardar mis ahorros. Cada mes apartaba algo, aunque fuera poco. No tenía muchos gastos: la habitación en Ruzafa, comida sencilla, alguna factura de luz. No bebía, no salía, no gastaba en nada que no necesitara. Mi satisfacción era abrir,
Cada fin de mes, una pequeña caja de madera que fabriqué con mis propias manos, mi caja de dignidad, como la llamaba, y ver los billetes doblados con orden. Al cabo de 3 años había juntado 12.000 euros. Con el dinero conté también las horas, los días, los inviernos. Nada de eso fue fácil. Hubo noches en que el silencio pesaba como plomo. A veces me despertaba sobresaltado, oyendo la voz de Marta, mi hija, repitiendo aquella frase que me había partido, viejo inútil. La oía en sueños, en el crujido del suelo, en el golpe del martillo. Pero cada mañana, cuando el sol entraba por la ventana del taller, decidí seguir. No porque esperara que ella se disculpara, sino porque había entendido que el perdón que más cuesta es el que uno se debe a sí mismo. Un día, don Emilio me llamó a su despacho. Me entregó un sobre. Esto es para usted, Ricardo, por todo lo que hace. Dentro había una nota escrita a mano, gracias por devolverle alma a este lugar. Y 300 euros extra. Los guardé sin decir palabra, pero aquella noche, al cerrar el taller, me quedé largo rato mirando las herramientas. Sentí algo dentro moverse, una paz que hacía mucho no conocía. Con el tiempo, me convertí en alguien conocido en el barrio. Venían vecinos con encargos pequeños, una puerta que no cerraba, un marco que se soltaba, una silla que cojeaba. Yo los recibía con calma. Muchos querían pagarme de más, pero no aceptaba. Solo lo justo, decía siempre. No trabajaba por dinero, sino por la sensación de que, mientras mis manos siguieran firmes, todavía tenía un lugar en el mundo. En 2023, don Emilio empezó a enfermar. Venía menos al taller y yo me quedé a cargo de casi todo. Me dio permiso para usar una parte del almacén para mis propios proyectos. Allí monté un pequeño espacio con mis herramientas, una radio vieja y una lámpara. Era mi refugio. En las tardes, cuando el sol se filtraba entre las rendijas del techo, la luz dorada caía sobre la madera, y todo parecía en paz. Una tarde de invierno, reparaba una mesa de roble para una clienta. Tenía las manos llenas de polvo, pero el corazón tranquilo. En la radio sonaba una copla que Clara solía cantar mientras cocinaba. Cerré los ojos un instante. La vi allí, con su delantal azul, girándose para sonreírme. «Ricardo, no te rindas nunca», me decía. Y comprendí que, de algún modo, ella seguía conmigo, en cada clavo, en cada barniz, en cada pedazo de vida que volvía a tener sentido. No puedo decir que fuese feliz, pero había encontrado equilibrio. Y eso, a mi edad, ya es bastante. En el taller aprendí que la madera vieja tiene memoria. Se dobla, se agrieta, pero nunca olvida su forma original. Si se la trabaja con paciencia, vuelve a ser firme, incluso más que antes. Lo mismo ocurre con el alma humana. Fue durante una de esas tardes tranquilas cuando, sin saberlo, el destino empezó a girar otra vez hacia mí. Un cliente habitual, un agente inmobiliario llamado Carlos Navarro, me comentó que estaban vendiendo pisos antiguos a buen precio. «Hay oportunidades, don Ricardo. Muchos se están deshaciendo de propiedades por deudas». Le respondí que no tenía prisa por comprar nada. Pero sus palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza. Esa noche, abrí mi libreta y escribí: «No puedo cambiar el pasado, pero sí construir un futuro que me pertenezca». Quizás fue ese pensamiento el que me empujó a dar el siguiente paso, aunque aún no lo sabía. El exilio había terminado. No porque tuviera más dinero o un techo mejor, sino porque por fin había recuperado lo que Marta me arrebató aquel día en la cocina, mi valor. Me quedé despierto hasta tarde, mirando mis manos sobre la mesa. Estaban arrugadas, llenas de marcas, pero fuertes. Y supe que, aunque el tiempo me había quitado casi todo, todavía tenía lo esencial, el poder de empezar otra vez. El destino, ese viejo bromista que llega cuando menos se le espera, ya preparaba su juego. Pero esa noche, antes de cerrar los ojos, solo sentí gratitud. Por la madera, por la calma, por seguir en pie. Por primera vez en años, dormí sin miedo al amanecer. El día que cambió mi vida comenzó como cualquier otro.
Era junio de 2024 y el calor ya se colaba por las rendijas del taller. Llevaba horas lijando una puerta vieja cuando sonó el teléfono. Era Carlos Navarro, el agente inmobiliario que solía traerme encargos de restauración. Su voz sonaba animada, casi urgente. «Don Ricardo, creo que esto le puede interesar», me dijo. «Un piso pequeño, céntrico, precio bajo. Los dueños están endeudados y quieren vender rápido». No tenía intención de comprar nada, pero la curiosidad me pudo. Quedamos para verlo aquella misma tarde. El edificio estaba en la calle Pintor Sorolla, una zona de Valencia que siempre me había gustado por su aire antiguo. Fachada de piedra clara, balcones con rejas de hierro forjado y azulejos azulados que el tiempo había matizado. Entré por el portal y apenas subir 2 tramos, sentí algo extraño, como si el aire se espesara. Conocía ese olor a madera vieja y a polvo. Me resultaba familiar, casi íntimo. Carlos me esperaba en el rellano, papeles en mano. «El piso está en el segundo. Es pequeño, pero tiene buena estructura», dijo mientras abría la puerta con una llave que chirrió. Entré despacio. La luz de la tarde se colaba por el balcón y caía sobre el suelo de mosaico hidráulico. Las paredes tenían grietas, el techo marcas de humedad, pero había algo en ese lugar que me detenía. Me acerqué al balcón y miré hacia la calle. De pronto, una imagen cruzó mi mente. Marta, mi hija, colgando ropa mientras mi nieta la miraba desde el alféizar. Tragué saliva. Algo no cuadraba. ¿Quiénes son los propietarios?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Carlos revisó los documentos. Marta Suárez y Daniel López, respondió. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Podría repetirlo? Sí, Marta Suárez y Daniel López. Matrimonio joven. Llevan retraso con el banco y necesitan liquidez urgente. Tuve que sentarme. El aire me faltaba. Era el piso de mi hija, el mismo en el que ella y su marido vivían ahora con mis nietos. ¿Está usted bien, don Ricardo?, preguntó Carlos, sorprendido por mi silencio. Sí, respondí. Solo necesito un momento. Miré otra vez el balcón. Recordé la tarde en que Marta me llamó viejo inútil. Recordé el arroz que se enfrió sobre la mesa, la puerta cerrándose detrás de mí. El destino, con su cruel sentido del humor, me traía de vuelta justo donde todo se rompió. Carlos me explicó que el piso estaba hipotecado, que el banco presionaba y que si alguien no lo compraba en pocos días, sería embargado. No va a encontrar una oportunidad mejor, dijo, con tono profesional. Es un lugar con historia, pero necesita cariño. Historia. Esa palabra me hizo sonreír con amargura. Esa noche no dormí. Caminé por mi habitación, pensando en Clara. Si ella hubiera estado viva, me habría dicho, no lo hagas por venganza, Ricardo. Hazlo por cerrar el círculo. Y eso fue lo que decidí. Al día siguiente fui al banco y retiré mis ahorros. 12.000 euros, fruto de 3 años de trabajo. Pedí además un préstamo pequeño para cubrir el resto. El director, un hombre joven que apenas levantaba la vista de la pantalla, me preguntó si estaba seguro. Completamente, le dije. Firmé los papeles con la mano firme, sin titubear. 2 semanas después, el piso era mío. Recuerdo que el notario, al entregarme las llaves, me dijo: «Enhorabuena, don Ricardo. Es un buen lugar para vivir». Yo solo respondí: «Sí, para vivir y para recordar». Volví al edificio una tarde de julio. Subí las escaleras despacio, con el eco de mis pasos rebotando en las paredes. En el segundo piso escuché voces. No me hizo falta acercarme mucho para reconocerlas. «Te dije que no usaras el dinero para eso», gritaba Marta. «Cállate», respondió Daniel. Si no fuera por mí, ese piso ya estaría embargado. Me quedé quieto, en el rellano. La puerta estaba entreabierta, y pude ver, a través de la rendija, la silueta de mi hija discutiendo, con el rostro cansado, ojeras profundas.
Mis nietos jugaban en silencio en una esquina. No me vieron. No sabían que el hombre que escuchaba desde el pasillo era ahora el propietario del lugar donde vivían. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizás unos minutos, quizás una eternidad. Cuando salí del edificio, el sol caía sobre los balcones y el aire olía a pan tostado. Caminé hacia el taller con paso lento. Sentía el corazón pesado, pero no por orgullo, sino por una tristeza antigua que volvía a abrirse. En casa, esa noche, abrí mi libreta y escribí: el destino no castiga, solo devuelve. Lo que no se repara con palabras, la vida lo corrige con hechos. Durante las semanas siguientes, me dediqué a hacer las reformas básicas en el piso vacío del primer nivel, que también pertenecía al edificio. Quería mantenerme ocupado. A veces, al subir las escaleras, escuchaba las risas de mis nietos y me detenía a escucharlas, sin que nadie lo notara. Aquella era mi forma de estar cerca, sin invadir. El administrador del edificio me llamó a los pocos días. «Don Ricardo, hay un asunto pendiente», dijo. «Los inquilinos del segundo piso deben 5 meses de alquiler. El propietario anterior no pudo cobrar. ¿Desea iniciar el desalojo?». Me quedé mudo. Bastaba una firma para sacarlos de allí. Miré los papeles sobre la mesa. Podía hacerlo, legalmente. Tenía todo el derecho. Pero algo dentro de mí se resistía. Recordé la voz de Clara: «No devuelvas dolor con dolor». Respiré hondo. «Démosles una prórroga de 2 semanas», dije. «¿Estás seguro?», preguntó el administrador. «Sí. No quiero decisiones apresuradas». Esa tarde, mientras bajaba las escaleras del edificio, me crucé con Marta. Al principio no me reconoció. Iba cargada con bolsas de la compra, el cabello desordenado, el rostro tenso. «¿Usted es el encargado del edificio?», me preguntó con voz cansada. «Algo así», respondí. «Le prometo que pagaremos pronto. Mi esposo está buscando trabajo». Asentí sin decir palabra. La vi alejarse por el pasillo. Su voz, aquella que un día me llamó viejo inútil, ahora temblaba de vergüenza. Me quedé solo en el rellano, mirando la puerta cerrarse. Sentí que la vida me estaba ofreciendo algo más grande que una oportunidad, una lección sobre el perdón. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, abrí mi ventana y miré las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo el tiempo, con su paso lento, acomoda las piezas del alma. No hay justicia más perfecta que aquella que llega sin rabia, solo con verdad. El destino me había traído de vuelta al punto de partida, pero esta vez yo ya no era el mismo hombre que salió humillado aquella tarde de septiembre. Ahora, era dueño de mi silencio. Y eso, más que el piso, más que el dinero, era la verdadera victoria. Volví al edificio unas semanas después de firmar la compra, con las llaves en el bolsillo y el corazón encogido. El sol de agosto caía sobre los balcones y el aire olía a pan caliente del horno de la esquina. Subí despacio, sintiendo bajo mis pies los peldaños que conocía de memoria. Cada paso era un eco del pasado, cada grieta del suelo una memoria que se negaba a morir. Al llegar al segundo piso, escuché voces tras la puerta de Marta. No quería oírlas, pero algo en mí no podía marcharse. «Te dije que no usaras el dinero para eso», decía ella, con un tono que me recordó a su madre cuando discutía conmigo por gastar de más. «Cállate», contestó Daniel, su marido. «Si no fuera por mí, este piso ya estaría embargado». La discusión era amarga, cargada de reproches viejos. No quise acercarme más, pero me quedé quieto, escuchando. En un momento, oí el llanto de uno de mis nietos y eso me rompió algo dentro. Nunca me imaginé que el destino me pondría allí, de pie, escuchando a mi hija sufrir en el mismo lugar donde ella me había desterrado. Yo, el viejo inútil, era ahora dueño de la llave que podía decidir su destino. Salí del edificio sin hacer ruido. Caminé hasta el jardín del Turia, me senté en el mismo banco donde solía ir cuando me quedé solo.
El sol caía lento sobre los árboles y yo intentaba entender lo que sentía. No era venganza, no era triunfo. Era una tristeza serena, profunda, de esas que no necesitan lágrimas. Durante los días siguientes, el administrador del edificio me llamó varias veces. Don Ricardo, los inquilinos del segundo piso siguen sin pagar. ¿Desea proceder al desalojo? Guardaba silencio unos segundos antes de responder. No por ahora. Démosles tiempo. Pero el tiempo no arregla las deudas. Y 2 semanas después, volvió a llamarme. Don Ricardo, el plazo terminó. ¿Firmamos el desalojo? Miré los papeles sobre mi mesa. Bastaba con una firma. Solo una. El mismo trazo con el que había firmado la compra, con el que había sellado años de esfuerzo y soledad. Pero la pluma se quedó quieta. No devuelvas dolor con dolor, me susurró Clara desde algún rincón de mi memoria. Tomé los papeles y los rompí. No, dije al teléfono. No firmaremos nada. El administrador guardó silencio. ¿Estás seguro, don Ricardo? Sí. Ya han perdido bastante. Esa tarde, el destino decidió mostrarse cara a cara. Estaba arreglando el buzón del portal cuando escuché pasos. Era Marta. Al verme, se detuvo. No me reconoció al principio. Llevaba el rostro cansado, ojeras marcadas y el cabello recogido sin cuidado. ¿Usted es el nuevo encargado del edificio?, preguntó con voz baja. Algo así, respondí. Intentó sonreír, pero no lo logró. Le prometo que pagaremos pronto. Mi esposo está buscando trabajo. Los niños, bueno, hacemos lo que podemos. Yo asentí. No podía decir nada sin que se me quebrara la voz. Ella no sabía que yo era el dueño. No sabía que la llave del piso en el que dormía cada noche estaba en mi bolsillo. Está bien, hija, alcancé a decir. No se preocupe. Ella levantó la cabeza, sorprendida por la palabra hija, aunque quizás pensó que era una forma de hablar. Luego se marchó, y cuando la puerta del portal se cerró tras ella, me quedé solo, mirando el reflejo del atardecer en el vidrio. Pasaron algunos días más. Hasta que una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho del administrador, escuché un golpecito en la puerta. «Pase», dije. La puerta se abrió despacio. Era Marta. Llevaba los ojos rojos de tanto llorar. «Papá», dijo apenas entrar. La palabra resonó en la habitación como un disparo suave. Me quedé sin habla. Ella siguió. Yo no lo sabía. No sabía que el piso era suyo. El agente me lo ocultó. Daniel me hizo firmar los papeles de la venta sin explicarme. Me hizo creer que era una deuda más, que usted ya no tenía nada que ver con esto. Se tapó el rostro con las manos y comenzó a llorar. Cuando usted se fue, me arrepentí, pero era tarde. Me dejé manipular, papá. Yo tenía miedo. Me acerqué despacio. La vi temblar. La mujer que tenía delante ya no era la hija altiva que me gritó en la cocina, sino una madre agotada, una mujer rota. No me quitaste una casa, hija, le dije al fin, con voz baja. Me quitaste la paz. Pero hoy me la devuelves con tus lágrimas. Ella sollozó más fuerte. Me tomó las manos, esas manos curtidas por años de trabajo, y las apretó contra su pecho. Lo siento, papá. Perdóneme. Y en ese momento, sin pensarlo, la abracé. Fue un abrazo torpe, tembloroso, lleno de culpa y alivio. Sentí su llanto humedecer mi camisa, y mis ojos, secos durante años, comenzaron a arder. Ya está, le susurré. Ya pasó. Nos quedamos así largo rato, sin hablar. Solo el sonido del reloj llenaba el silencio. Cuando por fin levantó la cabeza, me dijo algo que nunca olvidaré. Daniel se va. No puedo más con él. Me quedo sola con los niños, pero no quiero perderlo a usted también. Asentí. No había nada más que decir. Esa noche regresé al taller, pero no pude trabajar.
Me quedé mirando mis herramientas, las mismas que me ayudaron a reconstruirme. Comprendí que el perdón no se pide, se demuestra. Y mi hija, con sus lágrimas, acababa de hacerlo. En la radio sonaba una canción antigua, una que Clara cantaba mientras planchaba. Cerré los ojos. Pude oír su voz mezclada con la de Marta, como si ambas estuvieran allí, reconciliadas en algún lugar del tiempo. Afuera, Valencia seguía viva, el ruido de las motos, el olor a pan, las campanas lejanas. Dentro de mí, algo se había apagado, pero era un fuego viejo, el del rencor. En su lugar quedaba la paz, esa que solo llega cuando uno deja de buscar justicia y se conforma con la verdad. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta y escribí: he visto el rostro del dolor y el del perdón. Ambos son el mismo, solo que uno llega antes. Y por primera vez en muchos años, dormí sin soñar con reproches, sin recordar insultos, sin miedo al pasado. Dormí en paz. El administrador, Julián Ferrer, me citó en su despacho de la calle Colón 18, un lunes a las 10. Tenía sobre la mesa una carpeta azul con el rótulo 2B. Al abrirla, salieron recibos impagados desde marzo de 2024, un burofax enviado el 15 de junio y el contrato de arrendamiento firmado por Marta Suárez y Daniel López el 3 de enero de 2022. La deuda alcanzaba 5 meses de renta y gastos, 3.200 euros, dijo Julián, marcando la cifra con un bolígrafo. Procede requerimiento fehaciente, si no pagan, desahucio por falta de pago en el juzgado de primera instancia. Con su firma iniciamos todo. Me quedé mirando la hoja, la línea donde debía firmar. No era un número. Era mi hija. Deme 2 semanas, dije. La ley no obliga a concederlas. Yo sí. Salí con la carpeta bajo el brazo. Caminé hasta el jardín del Turia. Abrí el contrato. Cláusula cuarta. El impago superior a 2 mensualidades habilitará la resolución. Cláusula séptima. Actualización anual conforme al IPC. Todo en orden. Todo frío. La ley no sabe de la voz de una madre muerta. La ley no recuerda una paella que se quedó fría sobre la mesa. Esa misma tarde pedí cita con María Escribá, abogada de confianza de don Emilio. Me recibió en su despacho de la Gran Vía Marqués del Turia. Ricardo, el proceso es claro, explicó. Demanda de desahucio, reclamación de rentas, lanzamiento si no hay pago. 3 a 6 meses, según el juzgado. ¿Puedo suspender si se comprometen a un calendario de pagos? Sí, con allanamiento y enervación si es la primera vez. Pero deben cumplir. Quiero darles esa opción, dije. Entonces deje constancia escrita. Nada de promesas al aire. Regresé a casa y redacté una carta con mi letra recta de carpintero. Concedo prórroga de 14 días. Si en fecha 30 de agosto de 2024 no media pago inicial de 800 euros y plan firmado, se continuará vía judicial sin nuevo aviso. La imprimí, la firmé y pedí a Julián que la enviara por burofax. Lo hizo el 16 de agosto, a las 12:47, con acuse de recibo. Guardé el resguardo en mi libreta, al lado de una foto de Clara. Los días siguientes fueron de silencio. A veces, desde el rellano, oía a mis nietos reír. Otras, el portazo seco de Daniel. Me forcé a no juzgar. Abrí el taller temprano, cerré tarde. Lijé una cómoda de caoba como quien reza. Cuando la madera aceptó el barniz sin mancha, supe que yo también podía sostener el pulso. El 23 de agosto, a primera hora, Marta tocó al timbre del despacho del administrador. Traía un sobre con 400 euros y una libreta con números torcidos. «Es todo lo que tengo hoy», dijo. «Puedo pagar 400 más el 30 de agosto. Y a partir de septiembre, 300 cada mes, además de la renta». Julián me llamó por videollamada. La vi sentada, con la espalda rígida, los ojos sin maquillaje. «El calendario es posible, pero ajustado», dijo María, a quien consulté por teléfono. «Si falla un mes, prosiga sin demoras». Asentí.
Lo acepto, respondí. Por escrito. Firmamos aquel compromiso de pago en 3 copias. Yo añadí una línea: mientras cumpla, no habrá demanda. Marta leyó despacio. Gracias, susurró. No dije de nada. Solo asentí. Esa noche, Daniel bajó al portal. Me encontró ajustando el buzón. Usted es el dueño, ¿no? Dijo, sin saludo. Sí. No nos puede hacer esto. Les he dado tiempo, respondí. No es suficiente. El tiempo es todo lo que tengo y lo que les ofrezco. Cumpla usted su parte. Se fue dando una patada a la puerta. El golpe resonó, pero ya no me atravesó. He oído puertas peores cerrarse en mi vida. El 30 de agosto, a las 9:18, entró una transferencia SEPA de 800 euros con concepto segundo pago acuerdo 2B. La imprimí y la grapé al expediente. En la esquina de la hoja escribí: cumplen. Luego miré por la ventana del taller. El sol caía limpio sobre el banco de trabajo. Abrí el cajón y guardé la copia con las demás facturas. Orden también es perdón. Septiembre trajo humedad y el ruido de las clases. Mis nietos volvieron a horario. Vi sus mochilas colgar del perchero del 2B una mañana que coincidimos en el rellano. Abuelo, dijo el pequeño, antes de que Marta lo tomara de la mano. Ella bajó la mirada. Gracias por... intentó. Estoy cumpliendo. Sí, dije. Siga. El 15 de septiembre no llegó el abono de renta. Esperé hasta el día 17. Nada. No llamé. Pedí a Julián un recordatorio por correo certificado con plazo de 72 horas. Llegó el 20. El 21 apareció un ingreso con retraso y excusas por escrito. Enfermedad de los niños, horas extra perdidas. Guardé la hoja sin comentario. La ley se cumple. El dolor se entiende. Las dos cosas a la vez. Una noche de finales de mes, escuché una discusión baja. No puedo más, Daniel, decía Marta. Basta de apuestas. He visto los cargos en la cuenta. No me des lecciones, respondió él. Si tu padre no fuera tan... No terminó la frase. Abrí la puerta y salí al rellano. No dije nada. Él me miró un segundo, bajó la vista y se metió en casa. A veces la presencia es el único aviso que hace falta. Volví al taller y llamé a María. Si aparece juego o violencia, ¿puedo resolver por otra causa? Sí, dijo, por incumplimiento grave o actividades molestas. Pero pruebe primero el diálogo. Un acta del administrador ayuda. El 3 de octubre acordé con Julián levantar una acta de incidencia por ruidos y entradas y salidas a altas horas. No la usé. La guardé. No quería convertir mi perdón en ingenuidad. Clara me enseñó a perdonar sin quedarme ciego. Pasaron semanas. Marta cumplía el calendario. Llegaba justa, pero llegaba. Los apuntes en mi libreta eran precisos. 30/10, 300. 30/11, 300. No había milagros. Solo disciplina, la misma que pide la madera cuando se la trabaja a contraveta. Un sábado, bajé al patio interior para revisar una bajante. Marta estaba tendiendo sábanas. ¿Necesita algo?, pregunté. Solo decirle gracias sin llorar, respondió. A veces no sé cómo hablarle. Con verdad, dije. La verdad siempre encuentra asiento. Le conté, sin dramatismo, lo que había firmado, los plazos, las consecuencias. No la protegí de los hechos. Si falla, yo procederé, añadí. No por castigo, por orden. Asintió. Entendió. La adultez también es aceptar la forma de la madera. En el taller, terminé aquella cómoda de caoba. Al pulir la última esquina, vi mi rostro en la superficie, cansado y claro. Pensé en la firma que no puse en junio. No fue debilidad. Fue dirección.
Elegí un camino con bordes. El perdón no es una sábana que todo lo tapa. Es una mesa nivelada. Si cojea, se corrige. Si no corrige, se cambia la pata. El 12 de noviembre recibí un sobre sin remite. Dentro había un recibo del banco con un cargo por apuestas a nombre de Daniel y una nota escrita a mano. Ya no más. Me senté. Respiré hondo. Fui al 2B y toqué. Marta abrió con los ojos rojos. Se ha ido, dijo. Se llevó la ropa y dejó deudas. Yo seguiré pagando. No quiero perderlo a usted otra vez. No me va a perder, contesté. Bajamos al administrador. Ajustamos el calendario quitando lo que Daniel no cumpliría. Nueva firma, nuevo plazo hasta marzo de 2025. Julián imprimió, yo revisé cada línea. Marta firmó con la mano firme. Había aprendido la forma del orden. Esa noche, al cerrar el taller, apoyé la palma sobre la mesa de trabajo. Escuché el silencio. Pensé en la justicia y en el perdón como dos caras de la misma madera. Una da estructura. El otro, calor. Sin estructura, se cae. Sin calor, se agrieta. Abrí la ventana. Valencia olía a pan y a lluvia. En mi libreta escribí: he decidido no devolver dolor con dolor. Pero también he decidido no dejar la puerta abierta al abuso. Entre ambos bordes, camino. Guardé la pluma. Me serví un vaso de agua. En la foto, Clara parecía asentir. Afuera, alguien cerró una persiana. Dentro, todo quedó en calma. El peso de la decisión no se fue. Aprendí a llevarlo. Como se lleva una mesa bien hecha, entre dos manos firmes, pegada al corazón, sin alardes. Los meses siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si el edificio entero contuviera el aliento. Marta cumplía los pagos puntualmente. Cada fin de mes, a las 8 en punto, sonaba el timbre del despacho del administrador, y allí estaba ella con el sobredoblado con cuidado, su letra temblorosa en el recibo: pago de renta. Marta Suárez. Daniel no volvió. Su ausencia llenó los pasillos de un silencio extraño, el mismo que queda después de una tormenta. Los niños, mis nietos, se acostumbraron rápido. Bajaban a jugar al patio interior y algunas tardes los escuchaba reír. No bajaba, pero me quedaba en el rellano, oyendo sus voces como quien escucha un recuerdo que no quiere asustar. Una mañana de diciembre, el administrador Julián me avisó de que había un documento pendiente de firmar en el registro de propiedad. Fui al edificio con él para revisar unos papeles. Mientras hablábamos en el portal, vi a Marta salir de casa con una carpeta azul. Voy al banco, Julián, dijo con voz tranquila. Quiero poner el alquiler a nombre mío, sin la firma de Daniel. No intervine. Era su decisión. Pero dentro de mí sentí algo parecido al orgullo. La mujer que temblaba frente a los problemas ahora hablaba con voz firme, la cabeza alta. Pasaron las fiestas. Pasó el invierno. Y llegó la primavera de 2025, con olor a azahar y promesas nuevas. El 15 de abril, al regresar del taller, encontré una carta en el buzón. No tenía remite. La abrí en casa, con cierta inquietud. Dentro había una hoja amarillenta, escrita con la letra de Marta. Papá, sé que me dio techo cuando no lo merecía. Sé que pudo echarme y no lo hizo. Quiero que sepa toda la verdad. Daniel me hizo firmar la venta de su piso sin decirme que era usted el comprador. Me hizo creer que era una refinanciación. Cuando descubrí la escritura a su nombre, comprendí lo que había hecho. Quise venir a pedirle perdón, pero me faltó valor. Me pasé noches pensando en aquella tarde del 12 de septiembre de 2021. En cómo le grité delante de mis hijos, cómo lo humillé sin razón. Tenía miedo de perderlo todo, y lo perdí igual. Hoy quiero que sepa que no busco compasión, solo perdón. Marta. Leí la carta 3 veces. Las manos me temblaban. La dejé sobre la mesa y salí al balcón. Afuera,
La tarde caía sobre los tejados de Valencia y el cielo tenía ese tono dorado que Clara amaba tanto. Recordé su voz: Ricardo, el tiempo enseña a todos. No antes, no después. Justo cuando debe. Quizás tenía razón. Esa noche subí al segundo piso. Toqué la puerta. Marta tardó en abrir. Al verme, se quedó inmóvil. «He leído tu carta», le dije. No quería que la leyera así, papá. Quería decírselo en persona, pero... «Ya lo has hecho». Nos miramos en silencio. Detrás de ella, los niños jugaban en el suelo con un rompecabezas. El más pequeño me miró y sonrió. «¿Puedo pasar?», pregunté. Asintió. Entré. El olor del piso era el mismo que recordaba, mezcla de detergente barato, madera vieja y ese aroma a hogar que ni el tiempo ni las lágrimas pueden borrar. Me senté en una silla del comedor, frente a ella. «No vengo a hablar del pasado», le dije. «Solo quiero saber cómo estás». «Estoy aprendiendo», respondió. «Cuesta. Pero estoy en paz». Me mostró los cuadernos de los niños, sus dibujos, las facturas pagadas, el contrato modificado a su nombre. Todo en orden. Clara habría sonreído al verla así. Antes de irme, Marta me detuvo. «Papá, hay algo más». Me entregó una carpeta. Dentro había documentos bancarios, transferencias a nombre de Daniel con dinero que yo había entregado meses atrás como parte del acuerdo de arrendamiento. «Él robaba de la cuenta común», dijo. «He hablado con el banco. Puedo denunciarlo, pero no quiero. Quiero cerrar esta historia sin odio». «Entonces hazlo así», le respondí. «La verdad ya se ha mostrado. No hace falta más». Salí del piso y bajé despacio. En el portal, Julián me esperaba para firmar un documento pendiente. «Todo arreglado», me dijo. «Sí», contesté. «Todo, por fin». Esa noche, en el taller, no trabajé. Me quedé mirando la mesa, la misma donde escribía mis notas. Saqué la carta de Marta y la guardé dentro de mi libreta, junto a las primeras páginas donde, 3 años atrás, había escrito: «No me rendiré. Aún tengo manos, aún tengo alma». La lección estaba completa. A la mañana siguiente, fui al banco y ordené una transferencia. En el concepto escribí: «Para mis nietos, futuro hogar». Era una parte del dinero que había ahorrado. No como deuda, sino como legado. No por compensar, sino por cerrar el círculo. Al salir, el aire olía a azahar. Caminé hasta el jardín del Turia. Me senté en el mismo banco de siempre. Cerré los ojos y escuché el rumor de las bicicletas, los pasos, el canto de los pájaros. Por primera vez, todo me pareció en orden. A veces, la justicia llega disfrazada de silencio. No necesita testigos, ni juicios, ni castigos. Solo necesita tiempo, verdad y un corazón dispuesto a entender. Esa tarde, Marta bajó al taller con los niños. Traían una caja envuelta en papel marrón. «Queremos darle esto, abuelo», dijo el mayor. La abrí. Dentro había una placa de madera con letras talladas torpemente. «Para el abuelo Ricardo, el hombre que nunca se rindió». Sentí un nudo en la garganta. Pasé los dedos por las letras. Las aristas aún ásperas me recordaron mi propia piel, curtida y firme. «Gracias», logré decir. Marta sonrió, con lágrimas que no escondió. «Gracias a usted, papá, por no echarnos, por no rendirse con nosotros». Nos abrazamos. Fue distinto al anterior. Ya no había vergüenza ni culpa, solo la paz que llega cuando las heridas se aceptan como parte de la vida. Cuando se marcharon, dejé la placa sobre la mesa del taller. La luz del atardecer se filtraba por la ventana y hacía brillar las letras como si ardieran. En ese brillo reconocí el sentido de todo. No gané una batalla, recuperé mi lugar. Aquella noche escribí mi última nota en la libreta. El perdón no borra la herida, pero enseña a vivir con ella sin sangrar.
Luego apagué la lámpara, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco de Valencia. La ciudad seguía viva, los niños reían en el patio, y yo, por fin, podía respirar sin peso. El silencio ya no dolía. Era descanso. Era hogar. Han pasado varios meses desde aquel día en que Marta bajó al taller con mis nietos. Desde entonces, los domingos han vuelto a tener olor a comida, a risas, a hogar. Ella cocina ahora la paella. A veces me pregunta si el arroz está en su punto, como hacía Clara. Yo asiento sin hablar mucho. El sabor no es el mismo, pero el gesto sí. Y eso basta. Marta dejó el piso de la calle Pintor Sorolla a finales de primavera. Lo vendí con calma, sin apuro, y con parte del dinero le ayudé a conseguir otro, más pequeño, en Benimaclet, cerca de la escuela de los niños. Me ofrecí a ayudarles con los muebles. Entre los tres, pintamos las paredes de blanco y armamos una mesa nueva, sólida, sin adornos, como deben ser las cosas que nacen de nuevo. A veces, cuando Marta baja al taller, se sienta en silencio mientras yo trabajo. No hace falta hablar mucho. Hay una comprensión tranquila, madura, que no necesita palabras. La culpa ha dejado espacio al respeto. Y el respeto, con el tiempo, se transforma en amor. Mis nietos me visitan cada tarde. El mayor me ayuda a lijar, el pequeño dibuja sobre tablones viejos. En uno escribió con lápiz torcido: el abuelo arregla el mundo. No lo corregí. Tal vez no lo arreglo, pero al menos intento mantenerlo firme. El piso que compré, aquel que fue su refugio y mi prueba, lo mantengo arrendado a una pareja joven. No quiero volver a vivir allí. Es un recuerdo cerrado, una herida que ya cicatrizó. Mi casa ahora está en otro lugar, en cada domingo compartido, en cada risa que vuelve a llenar los huecos del silencio. A veces, por las noches, salgo al balcón del taller. Miro la ciudad dormida, los tejados, las luces que se apagan una a una. Pienso en Clara, en lo que habría dicho al vernos de nuevo reunidos. Seguramente habría sonreído con esa paciencia suya que calmaba todo. «¿Ves, Ricardo?», diría, «el tiempo hace su trabajo. Solo había que esperarlo». Ya no guardo rencor. Tampoco tristeza. Solo una especie de gratitud cansada, la que llega cuando uno entiende que la vida no se gana ni se pierde, se repara. Como la madera vieja, que nunca vuelve a ser la misma, pero sí puede ser fuerte otra vez. Marta me llama todas las noches antes de dormir. A veces solo para decirme: «Papá, gracias por no rendirse conmigo». Yo respondo lo mismo siempre: «Hija, los padres no nos rendimos. Solo esperamos». Y al colgar, miro el taller vacío, las herramientas ordenadas, la placa de madera con mi nombre tallado torpemente por mis nietos. A mi abuelo, el hombre que nunca se rindió. La toco antes de apagar la luz. Es cálida, viva, como si guardara dentro todos los años, el dolor, la espera, el perdón. El pasado ya no me persigue. Vive conmigo, en paz. El silencio, que antes dolía, ahora suena a descanso. Y cuando el amanecer entra por la ventana y el polvo del taller se ilumina como oro suspendido, sé que he llegado al final del camino. Mi hija me llamó viejo inútil, sí. Pero hoy, cada vez que me abraza y me dice papá, entiendo que la vida, al final, siempre devuelve lo que se construye con verdad. Y eso, más que cualquier victoria, es mi verdadero hogar.